por ahí de la década de los 40, de 1940 desde luego, aunque estamos ahora más cerca de los nuevos 40, de los 2040, por ahí de la década de los 40 decía, surge en Estados Unidos sobre todo esta especie de neo jazz, este jazz más complejo, más elitista, por ocasiones se quiere decir, que es el bebop, el jazz bebop, que este movimiento viene de parte de los jazzistas, de los músicos sobre todo, que decían querían separarse de un jazz pues, más bien servil, decían algunos, más vulgar, más del pueblo, que era el swing. Y curiosamente, al hacerlo más complejo, no lo hacen más meditativo, más tranquilo, sino a lo contrario, lo hacen más virtuoso, le aceleran el tempo por ahí más allá de los 200 bits por minuto inclusive. Y es curioso, decía, porque en la misma década de los 40 en Francia sucede algo similar, aunque no de parte de los músicos, sino más bien de parte de la cultura, específicamente de la cultura joven. Los jóvenes se reunían, en Francia sobre todo, se reunían para escuchar jazz. Y ellos mismos empiezan a reunirse y a hacerlo tan famoso que empiezan a empujar a los músicos a diferenciarse unos de otros y hacer un jazz también a la vez más complejo, más rápido. Y ahí si bien no se le denomina como tal bebop, sí se le denominan a las tribus urbanas que se juntan en Francia como los Azus, de quienes son fans, por ejemplo, de los Pet Shop Boys, seguramente recordarán este track In the Night, en donde se habla de los Azus. Y muchos por ahí dicen que era una especie de protesta contra la guerra. En realidad no, en realidad sí era más bien, pues, digamos, esnovista un poco el asunto, porque además se vestían con ropas inglesas para escuchar este jazz, etcétera. Pero ¿a qué va esto? Pues a que curiosamente el jazz se encuentra en la misma década un empuje similar, aunque con distintos propósitos y de diferentes grupos, similar para hacerse más complejo y al mismo tiempo más elitista. Algo así sucede, creo, con el progresivo actualmente, si bien se pueden encontrar muchos de estos empujes desde Yes, en músicos contemporáneos enormes como Devin Townsend, del cual siento que Charcoal Grace toma un poco de, si no influencia, sí ya le está equiparando el juego. Pero siento que hay bandas, sobre todo del metal, que están haciendo que surja un nuevo progresivo más meditativo, más complejo, más exquisito si se quiere, y que en el caso por ejemplo de Caligula's Horse, si bien ha sido coherente desde el inicio esta dupla que forman Jim Gray y Sam Valen, el otro 50% de Caligula's Horse, a un nivel sí muy complejo. Charcoal Grace es un disco muy inclusive difícil de digerir porque no trae tracks tan épicos, tan de puntos altos, tan notorios como en Rise Radiant y obviamente para atrás pues más. Y es curioso también porque el mismo Jim Gray, que es un gran escritor, un gran historiador, utiliza muchos simbolismos, eso ya lo he dicho también en varias reseñas que hemos hecho de Caligula's Horse, que se repiten a lo largo de su discografía. Si bien desde el disco previo, desde Rise Radiant, Jim Gray salió a decirnos a los fans más intensos que pues nos calmáramos, que no eran discos conceptuales, porque algunos pensábamos que hacían algo a lo King Gizzard, que ya más que discos creaban una discografía conceptual. No parece ser el caso y es curioso, decía, porque Charcoal Grace de repente encuentra simbolismos como las inundaciones, el agua, la esperanza, el cambio, la madre, las figuras de la madre, el padre, la madre como la naturaleza, el padre como el mundo, la humanidad, lo cual también lo hermana un poco a I Am Dmitry Karamazov and the World is My Father, de A Calculated Use of Sound de Protest the Hero. Decía, vamos a dejar de lado esa parte porque el mismo Jim Gray la desecha como teoría y eso le quita un poco de peso a los simbolismos que utiliza en Charcoal Grace. Y eso también le quita un poco de la obscuridad que él mismo dice que este es su disco más oscuro, el disco más oscuro de Caligula's Horse. Para quienes se acerquen a este disco, para quienes ya lo hayan escuchado, o quienes se acerquen a la reseña para descubrir nueva música, pues eso de obscuro quizás no aplique tanto para una banda así de acordes mayores, porque yo creo que lo oscuro viene más por la misma temática del disco. Lo que sí ha dicho Caligula's Horse de este disco es que es un disco que se crea durante la cuarentena, durante la epidemia previa. Y desde ese sentido se tiene que entender, ¿no? Desde un músico imposibilitado para crear y con las preocupaciones, pues obviamente sociales y artísticas de ese mundo del gran confinamiento, ¿no? Si bien nos hemos enfrentado a muchísimo, hemos escuchado y disfrutado en ocasiones a muchísimos discos de esa era olvidada, este es el primer disco de Caligula's Horse que toca el tema así tan deliberadamente. Rise Radiant no lo hace así. Y en ese sentido, pues es un disco pues difícil de escuchar y de explicar también, porque decía, tiene muchas figuras que lo hermanan con varias
partes de su discografía, pero quitando de lado eso que ya ha dicho Jim Gray, pues simplemente son figuras que en ese sentido pues, se repiten, ¿no? Hay que dejar de lado esa escritura, inclusive recursos como el que utilizan de Tide, de Fifth and River's End, que es el contar una historia hacia atrás. Y pues es un disco que es muy exquisito, que sobre todo se puede ver el crecimiento de Sam Valen, que bueno, decía, pues, quizás sería demasiado ambicioso, una hipérbole demasiado exagerada tratar de decir que tiene mucha influencia, por ejemplo, de Devin Townsend, pero es un disco sobre todo donde recae el peso en la parte musical más que en la parte vocal de Jim Gray, lo cual es mucho decir porque desde Rise Radiant por ahí puedes ver en YouTube los diferentes videos explicativos de Caligula's Horse de los procesos donde editan la postproducción y son coro sobre coro sobre coro sobre coro, como 15 capas tan solo de pura voz en algunos de los tracks como Salt, como The Ascent y como Nothomb, por ejemplo, y eso le da un nivel muy, muy genial, un sabor de verdaderamente genial a los que amamos la voz de Jim Gray. Si bien aquí en Charcoal Grace hay tracks donde se puede encontrar tanto empujes como Golem, que es de hecho el track más agresivo, el track al que reaccionamos y que me hizo esperar un disco así de agresivo. No es todo el disco así, y hay tracks como Mute, en donde pues, tú dices, este no es Jim Gray, este es un soprano que trajeron a cantar, pero son momentos más bien en el que él pues destaca, ¿no? Creo que es un disco que sobre todo recae o deja echar su fuerza en la parte más bien instrumental y en esa parte para los amantes del progresivo más que del metal. Desde luego lo van a amar de una manera, pues, yo creo que suprema, lo van a poner en su top 5 cuando menos, bueno, top 3 de discos de Caligula's Horse. Quitando esa parte de los simbolismos que de verdad me encantó, llené algunas hojas tratando de encontrar ahí algunas teorías que parecía que de repente lo encontraban, si bien no lo hermanaban, lo encontraban así directamente de manera contrastante con Bloom, con In Contact. Siento que esa parte le quita un poco de peso a las figuras como tal, le quita inclusive un poco de disfrute, debo decirlo, pero obviamente de manera personal. De manera instrumental, pues sí me esperaba un disco un poquito más agresivo, si bien yo tengo, bueno, a mí me encanta que de repente se hagan más exquisitos estos grupos que inclusive vienen del metal. Caligula's Horse más bien tiene una carrera muy coherente, pero por ejemplo Leprous sí ha venido de terrenos más agresivos y se ha hecho más calmo, pero también por otra parte pues me encanta, yo fui de los que celebró que Tesseract regresara un poquito a la agresividad en su último disco, que Moontooth quizás no regresa a la agresividad de Chroma Paragon, pero que tampoco en su último disco que fue Photodrop se fuera completamente a lo meditativo. En fin, esta carrera de Caligula's Horse es curiosa cuando menos. Estos australianos han sabido equilibrar muy bien los sonidos, crecer de una manera que no se nota tan desmesurada, que se nota más bien como las inundaciones de las que hablan ellos, que son más bien tenues, que no te sabes cuándo van a suceder. Y desde el inicio, desde su primer disco, que no tenía la intención de ser su primer disco, te das cuenta que el crecimiento ha sido más bien coherente, eso, porque tampoco sería una falta de respeto a los primeros trabajos decir que ha sido tan avasallador el cambio, porque de nuevo, desde el inicio han sido grandes músicos, sobre todo Sam Valen decía que sigue siendo tanto el primer cerebro instrumental, así como productor. Si lo jerarquizara de manera personal, este sería mi disco número 4. Bueno, vamos, el cuarto lugar en la discografía de Caligula's Horse, porque más que disco favorito tendría momentos favoritos, y a eso voy en un momento más, pero discos favoritos yo creo que en primer lugar The Tide, The Fifth and River's End, que desde luego pues todo el concepto, ahí sí la historia, los recursos narrativos de Jim pues sí son excepcionales, ¿no? O sea, sí te vuelan la mente. En segundo, todavía, bueno, yo creo que Rise Radiant, que es un disco que escucho a menudo, eso sí, varios tracks y además de nuevo de manera completa todo el disco. En tercer lugar quizás Bloom quedaría en tercer lugar, y Charcoal Grace lo pondría en cuarto nada más por los momentos, porque de nuevo no es un disco como tal así que disfrute al 100%. Todavía sigo además después de varias escuchas tratando de desmenuzar todo lo que sucede de manera vocal, así como obviamente de manera instrumental, pero momentos me encanta. Bueno, como track, mi track favorito del disco es Sails, el track número 7. Y lo que sí me gusta es que al ser una banda que de repente es muy inteligente en estas construcciones, de nuevo quitando de esa parte de los simbolismos repetidos,
Es la primera vez en toda su discografía, inclusive no lo hicieron en The Type de Fifth and River End, que sí es conceptual. Es la primera vez en que hacen una canción en varios movimientos, que es algo que pues creo que todas las bandas progresivas importantes o chonchas hacen en algún momento, que es hacer una canción dividida en piezas. Y Charcoal Grace, el track que le da título al disco, efectivamente se divide en 4 canciones, el track 3, 4, 5 y 6, que es una canción básicamente de 24 minutos. Y eso me encantó porque, pues, si bien no apunta hacia un futuro en el que quieran decantarse por hacer de nuevo discos conceptuales, pues sí, de nuevo utiliza varias figuras que se repiten ahí sí de manera deliberada. De hecho, el track 2 y el 4 repiten inclusive más o menos la misma estructura e inclusive las mismas bases armónicas, lo que pues hace que de nuevo se sienta un disco muy cohesivo, muy inteligente, que música inteligente pues eso no se le puede negar, ¿no? Pero sí se me queda un poquito atrás de otros discos de Caligula's Horse, y de nuevo de manera personal, sobre todo por eso, porque le quita peso a los simbolismos, y siendo que Jim Gray es un gran historiador, un gran, pues casi un literato, pues sí me encantaría que se pusiera un poquito más más en su papel de compositor, y que pues, se adjudicara el peso que es el que le da a los simbolismos que repite, para que todavía tuviera mayor peso su discografía completa. Pero decía, eso fue más en el aspecto personal. En el aspecto general, pues desde luego decía, es un gran disco. Difícilmente creo que también compita por lo mejor del año, por lo mismo de que es un disco tan complejo que en ocasiones inclusive se hace difícil seguirle el paso. Y en ese sentido, pues, es un disco muy exquisito, pero que no sé si sea responsable decir que los mismos Caligula's Horse le quitan la severidad, el rigor para hacer un gran disco. En fin, Charcoal Grace, nada más un comentario por sobre las aguas, acerca más bien de las apuestas hacia dónde se va a mover el progresivo en los próximos años, que yo creo que sí hay una fuerza importante. Inclusive también se me olvidó mencionar, por ejemplo, a Pain of Salvation, que también están empujando a un progresivo más importante, más de carácter pues demasiado complejo en ocasiones, pero que bueno, pues están salvando esta parte inteligente del metal, ¿no? En fin, esto ha sido todo de momento, recomendación por supuesto absoluta de la semana, y hasta la siguiente.